Para el suboficial Klaus Richter del 352º Regimiento de Artillería, la mañana comenzó como cualquier otra en la costa de Normandía. Una fina y húmeda niebla se cernía sobre el Canal de la Mancha, sumiendo al mundo en una quietud gris. El aire estaba frío, impregnado del familiar olor a sal y tierra húmeda. Eran poco más de las 5 de la mañana. Otra guardia, otro día de ansiosa espera. Pero a través de sus binoculares, cuando los primeros rayos del alba intentaron asomar por el horizonte, el mar comenzó a cambiar. No fue la marea. No se trataba de un frente meteorológico. Era algo imposible. Una línea oscura había aparecido donde el mar se unía con el cielo, una mancha que no dejaba de crecer, definirse y multiplicarse. Esto no era una flota. Era una ciudad de acero. Una metrópolis flotante que emerge de la niebla y se adentra en la historia. En ese momento, antes de que un solo soldado aliado pisara las playas de abajo, antes de que el mundo siquiera conociera el nombre de Omaha o Utah, él supo que el Reich estaba a punto de hundirse. Para comprender la conmoción de aquella mañana, hay que adentrarse en la mentalidad de la fortaleza Europa en la primavera de 1944. Desde la costa de Noruega hasta la frontera española, los ingenieros alemanes habían construido el muro atlántico. Fue concebida como una cadena de hormigón y acero, erizada de armas, una barrera impenetrable contra cualquier invasión. En la mente del alto mando alemán y en la propaganda que se difundía entre los soldados, aquello era una prueba del poder del Reich. Pero Oberleutnant Richter, un soldado profesional y veterano del Frente Oriental, sabía distinguir entre propaganda y realidad. A sus 32 años, era lo suficientemente mayor como para recordar una Alemania diferente y lo suficientemente joven como para haber sido moldeado por el crisol de la guerra. Era pragmático, observador y estaba profundamente cansado. Su unidad era una batería de artillería con cañones macizos atrincherados en casamatas de hormigón a pocos kilómetros tierra adentro de las playas que los aliados pronto bautizarían con el nombre enclave de Omaha. Desde su puesto de observación, un búnker de hormigón se hundía en un alto acantilado. Tenía una vista privilegiada del mar. Día tras día, él y sus hombres entrenaban. Calcularon las soluciones de tiro, mantuvieron sus armas en orden y contemplaron el agua gris y vacía. Siempre se hablaba de la invasión, del reto de Tag X, del día de los días. Pero, ¿cuándo llegaría? Lo que es más importante, ¿dónde? La inteligencia alemana estaba segura de que el ataque principal se produciría en el Pad, el punto más corto que cruza el canal. Era la opción lógica. Allí esperaba el 15º ejército, el grueso de las fuerzas alemanas en el oeste. Normandía se consideraba un espectáculo secundario, quizá un lugar para una distracción, pero no el evento principal. Esto fue un error estratégico garrafal, y no fue casualidad. Fue el resultado de una brillante campaña de engaño aliada llamada Operación Fortitude, y dejó a los defensores de Normandía peligrosamente expuestos. La unidad de Dor, la 352ª División de Infantería, era mejor que la mayoría de las de la zona, pero seguía siendo solo una sombra de las fuerzas de élite que habían conquistado Francia 4 años antes. Era una mezcla de veteranos curtidos del este, como él, y un número mayor de jóvenes reclutas adolescentes y reservistas de mayor edad. Eran valientes y cumplidores, pero no eran las tropas de asalto de 1940. Eran defensores encargados de mantener una línea que se había estirado demasiado. El propio muro atlántico era más bien un mosaico que un muro sólido. Muchos búnkeres estaban incompletos. Los campos minados tenían huecos. Las enormes distancias implicaban que incluso un punto fuerte poderoso podía ser aislado y rodeado. Richter lo sabía. Había visto los atajos que aún utilizaban los agricultores locales, los puntos ciegos en los campos incendiados. Tenía un escepticismo profesional sobre sus posibilidades frente a un ataque verdaderamente decidido. En las semanas previas a junio, la tensión había sido palpable. El mariscal de campo Irwin Rommel, encargado de mejorar las defensas, había estado inmerso en un torbellino de actividad. Ordenó que se colocaran millones de minas y miles de obstáculos de acero dentados en las playas. Los hombres las llamaban espárragos de Rommel. Rommel comprendió una verdad que el alto mando en Berlín parecía ignorar.
Si los aliados no hubieran sido derrotados en las playas en las primeras 24 horas, la guerra en Occidente estaría perdida. El poder aéreo aliado destrozaría cualquier refuerzo alemán que intentara avanzar hacia la costa. El primer día fue el único día que importó. Pero el 5 de junio, el tiempo cambió. Se desató una tormenta con fuertes vientos y mar gruesa. La oficina meteorológica alemana predijo con seguridad que una invasión sería imposible durante días. Este pronóstico permitió que muchos altos mandos se relajaran. Por eso el propio Randl ni siquiera estaba en Francia. Había regresado a Alemania para el cumpleaños de su esposa. La tormenta los mantendría a salvo. Así pues, mientras otro hacía guardia en el frío del amanecer del 6 de junio, el ambiente era rutinario. La tormenta había pasado, pero el mar seguía agitado. Nadie esperaba nada. Estaba mirando hacia el este cuando lo vio por primera vez. Un destello. Levantó sus potentes prismáticos Zeiss y enfocó. Su corazón, que había estado latiendo al lento ritmo de una vigilia nocturna, comenzó a golpear contra sus costillas. No fue un destello. Eran barcos, no una patrulla, no un grupo de asalto. Cientos de ellos. Y detrás de ellos, cada vez más. Giró sus binoculares de izquierda a derecha. Mire donde mire, era lo mismo. El mar ya no era agua gris. Era una masa sólida de formas oscuras y amenazadoras. Un escalofrío de pavor le recorrió la espalda. Era la sensación de un hombre que se enfrenta a un problema matemático que le resulta imposible resolver. Durante un largo rato, Thor simplemente no pudo procesarlo. Su magnitud descomunal era un insulto a la lógica. La inteligencia alemana había estimado que los aliados podrían reunir 3.000 buques para una invasión, e incluso eso habría supuesto un esfuerzo monumental. Lo que él estaba viendo era algo completamente distinto. Intentó contar, pero fue una tarea inútil. Su cerebro, por instinto, comenzó a categorizar. Pudo distinguir las enormes siluetas de acorazados y cruceros. Vio enjambres de destructores más pequeños y rápidos que los rodeaban como lobos. Y luego estaban los demás, los interminables e incontables demás. Lanchas de desembarco de todas las formas y tamaños, apiñadas tan densamente que parecían limaduras de hierro atraídas por un imán. Parpadeó, se frotó los ojos y volvió a mirar. La imagen no cambió. La imagen se fue aclarando a medida que el sol comenzaba su lento ascenso. Más tarde se confirmaría que la cifra oficial de toda la operación era de casi 7.000 embarcaciones, una armada de 8 naciones diferentes. Sigue siendo la mayor fuerza de invasión anfibia de la historia. Pero para Arthur, no era una estadística. Era una presencia física que parecía doblar el horizonte. Fue una declaración de poder industrial tan inmensa que dejó obsoleto todo lo que había sabido sobre la guerra. Alemania había construido un muro de hormigón. Los aliados habían respondido construyendo un puente de acero. Agarró el teléfono de campaña, con la mano resbaladiza de sudor. Este es Thor en el puesto de observación 4. Tengo una imagen en el canal. Hay barcos. La voz al otro lado de la línea sonaba cansada y desdeñosa. Tenemos informes de algunos barcos a la deriva. Una posible redada. Apoyar. No. La voz de Rutte sonaba tensa. Urgente. No lo entiendes. No se trata de unos pocos barcos. Son miles. Todo el mar está cubierto de horizonte a horizonte. Eso es todo. Esta es la invasión. Hubo una pausa. Incredulidad. Thor casi podía oír al hombre imaginándoselo como un oficial subalterno histérico, asustado por las sombras. Oberberleutnant, las condiciones marítimas no son adecuadas. Nuestros informes demuestran que los suyos son erróneos. Rutte gritó, con la voz quebrada. Lo estoy viendo con mis propios ojos, por el amor de Dios, mira el mar. Colgó el teléfono con frustración. Era demasiado grande para ser creído. Intentó comunicarse por otra línea con el cuartel general del regimiento y encontró a su oficial al mando.
Thor, aquí, señor. La flota de invasión está aquí. 10.000 barcos. Sabía que estaba exagerando, pero en ese momento le pareció una subestimación. La voz del alcalde sonaba escéptica. Thor, ¿estás seguro? El clima. El cielo está tan despejado que se podría ver el fin del mundo, mayor, y está allí, en el Canal de la Mancha, pidiendo permiso para abrir fuego. Esta vez, la urgencia se impuso. La cadena de mando quedó paralizada por una falta de imaginación. Sus planes, sus mapas, sus informes de inteligencia, todo estaba siendo borrado por la realidad que flotaba a pocos kilómetros de distancia. Mientras Thor vigilaba la flota, el alto mando estaba concentrado en los informes sobre paracaidistas en tierra, asumiendo que ellos eran el acontecimiento principal. Nadie miraba al mar. Thor no los esperó. Gritó órdenes a sus hombres. Despertados por el alboroto, miraron desde sus posiciones, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro y terror. Vieron lo que él vio. Los simulacros habían terminado. Esto fue real. Los proyectiles pesados fueron traídos de los pañoles de municiones. Los telémetros indicaban números que parecían increíblemente grandes. Los gigantescos cañones, que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo, se elevaron lentamente, apuntando sus puntas hacia la flota imposible. Thor permanecía en su puesto, con los binoculares pegados a los ojos. Pudo ver cómo las lanchas de desembarco comenzaban a formarse. Podía sentir la vibración en el aire. Un zumbido sordo de miles de motores. Era el sonido de la respiración de un superpoderoso, y estaba a punto de lanzar la primera piedra. La orden llegó finalmente justo antes de las 6 de la mañana. Actúen a voluntad. Para Thor, fue un lanzamiento. La parálisis de la incredulidad se rompió ante la familiar claridad de la acción. ¡Fuego! Gritó al teléfono. Un instante después, la tierra tembló al dispararse el primer arma. Luego una segunda y una tercera. Los proyectiles chillaban sobre el agua. Thor los siguió con la mirada a través de sus binoculares, una oleada de orgullo profesional mezclada con su pavor. Vio cómo brotaban columnas de agua en medio de la flota. Un fallo, y luego otro. Sus hombres eran buenos. Ajustaron su puntería, disparando con un ritmo disciplinado. Y por un breve instante, dejaron su huella. Thor registró un impacto directo en un destructor estadounidense, el USS Cowrie. Hubo un destello naranja y una bocanada de humo negro. Aunque algunos relatos sugieren que el barco también pudo haber chocado con una mina, desde la perspectiva de Thor, sus cañones fueron los primeros en disparar cuando el barco se escoró, quedó averiado y posteriormente se hundió. Sus hombres estallaron en un grito de júbilo. Durante unos minutos, pareció una auténtica batalla. Parecía que su entrenamiento importaba. Pero la sensación fue pasajera porque, tras alcanzar la cantera, la flota no se dispersó. No disminuyó la velocidad. El hueco en la formación simplemente se rellenó. Las interminables filas de barcos seguían llegando. Una marea de hierro que no se podía detener. Sus armas dispararon una y otra vez. Pero por cada barco al que pudieran hostigar, 100 pasaban navegando sin ser tocados. Thor sintió que una profunda sensación de futilidad lo invadía. Era un hombre con un cubo que intentaba vaciar el océano. Él dejó de lado los impactos de sus propios proyectiles y vio el panorama general. Los acorazados aliados, barcos como el USS Texas, ahora apuntaban sus enormes cañones de 14 pulgadas hacia la costa. Entonces llegó la respuesta. Comenzó como un leve murmullo proveniente del otro lado del agua. Vio destellos de luz procedentes de los grandes barcos, como una tormenta eléctrica silenciosa en el horizonte. Unos segundos después, el aire a su alrededor comenzó a desgarrarse. La tierra comenzó a temblar. Géiseres de tierra brotaron de los campos. Había comenzado el proceso industrial sistemático de desmantelamiento del muro atlántico. ¿Dónde estuvo la respuesta alemana? ¿Dónde estaban los Panzers? ¿Dónde estaba la Luftwaffe?
Rohr escaneó los cielos y no vio nada más que aviones aliados, cazas, bombarderos y transportes. Dominaban el aire por completo. La doctrina alemana abogaba por contraataques blindados. Pero la unidad blindada más cercana, la 21. División Panzer, estaba paralizada por la confusión y la necesidad de una orden directa del cuartel general de Hitler. Cuando finalmente se puso en marcha, lo hizo sin cobertura aérea en un cielo negro de cazabombarderos aliados, y fue diezmada antes incluso de llegar al frente. Fue en ese momento, con sus propias armas disparando y el cielo lloviendo acero, que Rohr comprendió que aquello no era una pelea. Fue un exterminio. Los aliados no intentaban superarlo en maniobras. Intentaban borrarlo del mapa. Esta única constatación personal de una fuerza abrumadora definió toda la campaña de Normandía. La historia de cómo el poderío industrial eclipsó las tácticas de batalla es compleja y fascinante. Si te resultan fascinantes estos análisis en profundidad de las perspectivas menos conocidas de la historia, considera suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Nos permite seguir sacando a la luz estas historias humanas cruciales. A medida que se intensificaba el bombardeo naval, algo cambió en la mente de Rohr. La parte táctica de su cerebro se apagó. Fue sustituida por una claridad fría y aterradora. Ya no veía barcos ni soldados. Él estaba viendo el sistema que había detrás de ellos. Estaba viendo las fábricas. A través de sus temblorosos binoculares, miró más allá de los buques de guerra y vio con los ojos de su mente las líneas de montaje de Detroit. Se imaginaba fábricas produciendo camiones y motores a una escala con la que Alemania solo podía soñar. La logística de esta invasión, la capacidad de abastecer a cientos de miles de hombres en una costa hostil, no fue un milagro. Fue una simple consecuencia de esa producción industrial. Miró al cielo, repleto de un flujo interminable de aviones de transporte C-47 y cazabombarderos. El día D, la Luftwaffe realizó quizás 300 salidas en toda Francia. Los aliados transportaron más de 14.000. Por cada avión alemán en el cielo, había más de 40 aliados. La razón no fue una falta de valor alemán. Fueron las fábricas. Y luego estaban los tanques. Conocía la reputación de los panzers alemanes. El Tigre y la Pantera eran tecnológicamente superiores. Temido por las tripulaciones aliadas. Pero esa superioridad era un callejón sin salida estratégico. Eran complejos, caros y difíciles de producir. Por cada temible tanque Tiger que salía de la línea de producción, los aliados estaban fabricando docenas de tanques Sherman, más sencillos pero brutalmente efectivos. En todo el año 1944, solo Estados Unidos produjo más de 29.000 tanques. En cambio, la producción mensual máxima de Alemania nunca superó las 2.000 unidades. Los aliados no planeaban ganar las batallas de tanques mediante la calidad. Su plan era ganar enterrando los panzers bajo una montaña de acero. Esta era la nueva realidad. Esta fue la ecuación industrial de la derrota. Todo el discurso sobre fuerza de voluntad y fortaleza ideológica se desvaneció ante estas cifras. La ideología nazi prometía que un pueblo unificado y decidido podría triunfar sobre las democracias decadentes. Pero aquí estaba la prueba de que la ideología no podía detener a un terrorista suicida. La fuerza de voluntad no podría hundir un acorazado. Rohr sintió una profunda desesperación, casi espiritual. Él y sus hombres eran buenos soldados. Estaban a punto de morir no porque hubieran sido superados en combate, sino porque estaban en inferioridad numérica a una escala que desafiaba toda comprensión. Eran participantes de un concurso que ya había finalizado. Él y sus hombres, todo el ejército alemán en el oeste, eran como una espada finamente labrada frente a un martillo neumático a vapor. El resultado de la contienda nunca estuvo en duda. Pensó en los carteles de propaganda y en la fe inquebrantable que reinaba en su país en la victoria final. Todo fue una mentira. No se trata solo de una mentira política, sino también matemática. El alto mando alemán debía saberlo. Debieron haber visto las gráficas de producción. Sin embargo, lo habían enviado a él y a millones de personas más a luchar en una guerra que no podían ganar.
No es de extrañar que, en el último año de la guerra, la tensión psicológica y la confrontación con esta verdad imposible provocaran un aumento de los suicidios entre los oficiales en el frente. No se trataba solo de soldados combatientes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Estaban luchando contra todo el poder desenfrenado del complejo industrial global. A medida que el sol ascendía, la teoría se convirtió en una brutal realidad. El bombardeo naval alcanzó un punto álgido, un trueno constante e incesante. El hormigón del búnker tembló, y el polvo cayó del techo. A través de la mirilla de observación, Ertor vio llegar a la costa las primeras oleadas de lanchas de desembarco. Las lanchas Higgins bajaron sus rampas, obligando a los soldados estadounidenses a caer al oleaje. Las ametralladoras de los búnkeres alemanes a lo largo de la playa de Omaha comenzaron a tabletear, acribillando las filas de los primeros hombres que desembarcaron. Desde su posición privilegiada, Ertor pudo ver cómo se desarrollaba el terrible drama, el agua se teñía de rojo, los cuerpos se amontonaban. La 352ª División de Infantería Alemana estaba cobrando un precio terrible. Por un momento, pareció que la defensa resistía. Los estadounidenses estaban acorralados. Pero entonces la ecuación industrial volvió a imponerse. Los destructores aliados, al presenciar la masacre, hicieron algo suicida y heroico. Navegaron directamente hacia la costa, algunos acercándose a menos de 1000 yardas, rozando sus cascos contra los bancos de arena. Apuntaron sus armas contra los búnkeres alemanes, proporcionando fuego de apoyo directo en una maniobra que cambió el rumbo de la batalla de Omaha. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer nuevas y extrañas máquinas. Ertor observó cómo los camiones anfibios, los Dukes, aparentemente salían directamente del océano y llegaban a la playa. Vio tanques desembarcando lentamente, algunos equipados con mayales gigantes para detonar minas. Se trataba de los Hoover Fannies, vehículos blindados especializados que los británicos habían desarrollado precisamente para superar este tipo de defensas. Los alemanes no tenían nada parecido. La escena en la playa, que se extendía a continuación, pasó de ser una lucha a un proceso metódico de aniquilación. Los puntos fuertes alemanes fueron sistemáticamente cegados y destruidos por proyectiles navales, proyectiles de tanques y bombas. Tan solo en la playa de Omaha, las estimaciones sugieren que la 352ª División sufriría alrededor de 1200 bajas ese día. Un porcentaje asombroso de sus fuerzas de combate fue aniquilado en cuestión de horas. La propia batería de Ertor se había convertido ahora en un objetivo principal. Los proyectiles caían cada vez más cerca. Un impacto directo en uno de los emplazamientos de ametralladoras lanzó una bola de fuego al aire. Otra arma quedó inutilizada. Sus líneas telefónicas quedaron sin corriente. Estaba aislado. Su mando se hizo añicos. Alzó la vista al cielo por última vez. Era un techo móvil de aviones aliados. En el mar, la primera oleada de lanchas de desembarco estaba siendo reemplazada por una segunda y una tercera. Más allá, la vasta armada esperaba pacientemente.